Luego, en Mateo capítulo 12, del versículo 46 hasta el versículo 50, podríamos decir que es la cuarta parte de Mateo capítulo 12, en la cual en estos pocos versículos que nosotros vemos, hace referencia a la familia del rey. Jesús en esta ocasión, Mateo lo utiliza para enseñarnos que los lazos espirituales son más fuertes que los lazos familiares. Y noten que para los judíos los lazos familiares eran sumamente fuertes y vinculantes. Y en esta ocasión Jesús la utiliza para enseñarnos una verdad. La siguiente escena se nos presenta a Mateo, que Mateo presenta, es la de la angustia de su madre y la de sus hermanos en busca de Jesús. Mateo nos las incluye para presentarnos una lección. El primer punto que nosotros podemos considerar es la madre y los hermanos de Jesús envían a buscarlo. Mateo capítulo 12, versos 46 y 47 dice de esta manera: mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban fuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mateo no nos dice dónde sucedió este evento, no nos da esa información, pero es a través de los textos paralelos que se indica que Jesús estaba en Galilea. Tampoco nos dice en casa de quién estaba. Únicamente el dato que nos da la información de estos textos paralelos de Marcos capítulo 3 y de Lucas capítulo 8 es que ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Lo que vemos es de la familia de Jesús es que ellos deseaban hablar con él. También Mateo no nos dice la razón por la cual ellos deseaban hablar con él. Puede ser que pretendan o tener una mera conversación con él, porque ya anteriormente en Marcos capítulo 3, el verso 20 y el versículo 21, se había escuchado algo de él y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a aprenderle, porque decía, está fuera de sí. Posiblemente esa era la razón por la cual querían hablar urgentemente con Jesús. Únicamente se nos dice, por Marcos, es lo que nosotros podemos saber. Luego la otra información que nosotros recurrimos es tanto en Mateo capítulo 13, el versículo 55, la información que tenemos acerca de sus hermanos, en el cual dice aquí, Mateo 13, 55, ¿no es que el hijo del carpintero no se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Este texto, como también Marcos capítulo 6, el versículo 3, se nos indica acerca de sus 4 hermanos y además el versículo también menciona que todas sus hermanas están con nosotros. Aunque hay algunos comentarios específicamente de los católicos en el cual dice de que estos no eran sus hermanos sino sus primos, como haciendo esto lo hacen únicamente para tratar de apoyar su falsa doctrina como una vez de María Inmaculada. Pero el versículo que acabamos de leer hace referencia entonces que eran sus hermanos, que tenían 4 hermanos en particular, y dice que también tenían hermanas. Ahora, un dato que siempre nos debe de llamar la atención es que durante su ministerio, mencionado en Juan capítulo 7, que sus hermanos no creían en él. Sin embargo, una vez después de su resurrección, la información de Hechos capítulo 1, el versículo 14, encontramos que ellos sí creyeron en él. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En esta ocasión, después de su resurrección, encontramos entonces la información de que ellos sí eran creyentes. Luego, en Hechos capítulo 15, el caso de Jacobo, se ve de que era columna y baluarte de la iglesia. Tanto así, ¿verdad?, que su intervención para poder dilucidar el problema por el cual Pablo llegó a Jerusalén
vemos de que fue de agrado para los apóstoles lo que se propuso en esa ocasión. Para Jacobo, la iglesia en Jerusalén fue una columna baluarte, fue algo en el cual fue de gran aporte sobre la enseñanza que se estaba dando. Luego, cuando nosotros leemos su carta apostólica en Santiago, encontramos que toda la enseñanza mencionada aquí fue de gran valor para la iglesia a la cual Santiago estaba escribiendo. Bueno, recapitulo, ¿verdad? No es la iglesia, sino a las 12 tribus que están expatriados. El siguiente punto que vemos, Jesús pregunta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mateo 12, versos 48 al 50 dice, pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, miren, he aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Con este interrogante, Jesús no está negando su relación carnal. Como decíamos anteriormente, para los judíos, el lazo familiar era vinculante, era bastante fuerte. Estaba investigando acerca de ello, acerca de los usos y costumbres de los judíos, y lo único que pude encontrar acerca de la relación de la familia era en cuanto a la familia de la novia. Y dice, ¿verdad?, que en el Oriente, cuando los padres de la novia dan a su hija en matrimonio, están ciertamente disminuyendo la eficiencia de la familia. A menudo las hijas solteras atienden el ganado de sus padres, o trabajan en el campo, o prestan su ayuda de otras maneras. Así, sobre el matrimonio, se pensará que una joven que está aumentando la eficiencia de la familia de su esposo y disminuyendo la de sus padres. Tanto así, ¿verdad? En este sentido, cuando la hija se casaba, la consideraban como una pérdida, porque estaba perdiendo la eficiencia en la familia. Entonces decimos que la relación familiar para los judíos era muy fuerte. Pero ¿qué está diciendo Jesús en esta ocasión? Si la relación familiar era fuerte, Jesús está diciéndole entonces que los lazos espirituales son más fuertes, son importantes, vinculantes y sobre todo sagrados. Jesús dice, extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, miren, aquí está mi madre y mis hermanos. Al menos lo que vemos en esta expresión, que Jesús no se negó por ningún momento ver a sus familiares. Lo que vemos entonces es retrasando su reunión con su familia para enseñarnos una lección. Y la lección que nos enseña es la encontrada en el versículo 50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermana, mi hermano, mi hermana y mi madre. La obediencia a la voluntad de Dios es prueba del discipulado. Jesús llama a aquellos que obedecen de la voluntad de su Padre por extrañable nombre de hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque obedecen a todo lo que la voluntad de Dios requiere. Consideremos Mateo capítulo 10, el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí Jesús, como prueba del discipulado, nos mandaba a que nosotros pusiésemos en primer lugar las cosas espirituales. Y en particular mencionaba que nosotros pusiésemos en primer lugar a Jesús cuando nosotros nos llamaba al discipulado. Y Jesús en esa ocasión estaba dando la prueba de que realmente estaba obedeciendo a su Padre. Estaba atendiendo las cosas espirituales, retrasando por un momento la relación o la reunión que tendrían con sus familiares. Y es para nosotros una lección importante, que nosotros debemos de atender las cosas espirituales, que nosotros debemos de buscar y poner siempre en primer lugar las cosas espirituales. Tanto así, ¿verdad?, como Jesús lo estaba haciendo en esta ocasión.
En Hebreos capítulo 2, el versículo 11, dice esta ocasión, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlo hermanos. En esta ocasión dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es algo en el cual, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues de esa manera, ¿verdad? Nos llamará hermanos y hermanas. A manera de conclusión de esta parte de Mateo capítulo 12, en esta porción que leíamos de capítulo 12, del 46 al 50, en ningún momento Jesús niega su relación carnal. En ningún momento, ¿verdad?, niega poderse reunir con ellos. Lo que hace es retrasarla para enseñarnos de que la parte espiritual es más importante que la parte familiar. Jesús nos enseña entonces que si nosotros obedecemos a nuestro Padre, Él nos reconoce como una familia que está íntimamente relacionado y que tienen en común la cosa más importante, y es nuestro Padre Celestial. Gracias, amados hermanos, por atenderme. Que el Señor entonces les bendiga.